Hola querido signo de Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tommy Infinito, soy Tommy. Hoy día vamos a hacer una lectura de tipo general, en la cual podemos hablar de todo lo que vaya apareciendo acá. ¿Mm? Hoy no vamos a hacer una lectura específica de algo, sino que vamos a hacer una cruz celta, que justamente es una lectura bastante completa, es como una especie de una radiografía, ¿ya? Que te muestra la situación actual y las mejores opciones para que, o las herramientas, o te sugiere las herramientas para poder ir transformando tu vida. Hoy la Cruz Celta no viene a predecir tu futuro ni tampoco tu destino, sino que viene a mostrarte aquello que tu alma necesita comprender para que puedas evolucionar. Porque el tarot no cambia tu vida, cambia la conciencia, tu conciencia, y desde ahí todo comienza a transformarse en ti y en tu alrededor. Desde ya voy a partir sacando, vamos a cortar el mazo, ya lo tengo barajado, y voy a partir sacando inmediatamente las 10 cartas que se requieren para esta tirada. Voy a ir sacando de abajo y de encima y las vamos a ir poniendo en su posición. Y a medida que vamos comenzando la lectura, yo te voy a ir explicando cada posición de las cartas. Vamos con la primera carta, la carta del loco, la carta de la emperatriz, la carta del sumo sacerdote, la carta de la templanza, la carta del mago, la carta del sol, la carta de la luna, la carta de la muerte, la carta de la torre y por último la carta de el juicio. Bien, querido signo de Escorpio. Mira, vamos a partir inmediatamente con la interpretación acá de toda la lectura. La verdad de las cosas es que tus cartas están bastante variadas, ya, pero son cartas que son bastante positivas, por lo menos para ahí las transformaciones que tú requieras, ya, o el mapa de transformación que tú necesites, ya. Vamos a partir con la primera carta, que sería la carta esencia de la lectura, y nos aparece la carta del loco. La carta del loco en sí, si la vemos como una carta esencia, es una carta ya de una ruta, de un camino, ya que está por comenzar a... es un camino que está por comenzar a transitarse, ¿ya? Esto quizás nos habla justamente, porque la carta del loco es la carta de la transformación más completa que puede haber del tarot. La carta del loco, por lo menos en el tarot de Rider, ya es la carta cero. ¿Por qué es la carta cero? Porque el loco en el fondo es el viajero, ya, que pasa por cada uno del resto de los arcanos. Es la carta que en el fondo produce ese camino, produce ese conocimiento o ese paso, o es quien da ese paso para realmente atreverse a pasar por los distintos arquetipos que representa cada uno de los arcanos para un crecimiento personal profundo. Nos aparece, sin embargo, como carta desafío, nos aparece la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz, si la estamos viendo como una carta de desafío y como esencia nos aparece el loco, la emperatriz lo más probable que acá significa que hay muchas cosas o micro cosas, digo micro cosas por tu tirada que aparece acá, que sí son necesarias que las cambies, que las transformes, que las conviertas o que las madures, ¿ya? Para terminar siendo realmente como la emperatriz. El arquetipo de la emperatriz en el fondo es la mujer que tiene una sabiduría, ¿ya? Tiene un empoderamiento personal, sabe y tiene claridad el concepto del merecimiento propio, ¿ya? Conoce muy bien de que él, ella, su esencia, es alguien que genera vida
que da vida, que es nutricia para el resto de las personas. ¿Mm? Está ligada también a la maternidad, la carta de la emperatriz. Por ende, si vemos el concepto de lo que significa la maternidad, no lo llevamos al plano terrenal de lo que es embarazar, etcétera, sino que el concepto de maternidad ya nos habla de que es gestación de algo nuevo que está por venir. Y con la carta del loco, que es el iniciante de este nuevo camino, o es la carta del atreverse a dar el primer paso, ya son dos cartas que de inicio eh, traen mucha armonía a tu vida. ¿Mm? En la postura de acá abajo, que esto corresponde a tu inconsciente, es decir, lo que quizás tú percibes ya, pero no lo tienes claro y lo que tu exterior, tu círculo cercano tampoco perciben de ti, te aparece la carta del hierofante o el sumo sacerdote. La carta del hierofante o el sumo sacerdote nos está hablando en el fondo de aquellos, aquellas estructuras de vida que me hacen crecer. ¿Eh? Como acá nos aparece en la posición del inconsciente, quizás justamente necesitas poder tener una estructura más armada en tu vida para poder avanzar y que viene muy bien, muy bien, si la miramos con la carta del loco, ¿ya? Porque claro, el loco es quien se atreve a dar un paso adelante para producir ya un movimiento de cambio, pero que si es que no hay una estructura consciente en ese cambio que estamos dando o en ese paso que nos estamos atreviendo a dar, ya podría ser que no lleguemos a buen puerto. Tu inconsciente acá te está indicando que te afirmes a tus estructuras, ya que para ti son estructuras sólidas que te hacen avanzar como persona y te llevan a empoderarte como emperatriz en tu vida. ¿Mm? La carta en esta otra posición que acá aparece, ya que esta es la carta del consciente, es decir, lo que la gente percibe realmente de ti o cómo te ven, te aparece la carta de la templanza. La templanza en sí es la carta de la persona que se ve en armonía o se representa o se presenta ya hacia el resto con una estructura armónica. Cuando digo armónica significa que tengo mi forma de pensar, mi forma de sentir se mantienen en una estructura armónica por, ya, por mis ideales internos que yo llevo. ¿Mm? Ahora bien, ¿esto qué significa en el fondo esta armonía? Que realmente lo que la gente ve en ti es, hay un trabajo o hay un paso, querido Escorpio, que te estás atreviendo a dar ya de una forma calmada, sin caer en el exceso de la ansiedad, sino que sabiendo equilibrar ya mi mundo interior o haciendo el esfuerzo de equilibrar mi mundo interior con lo que yo proyecto hacia el resto. Recordemos que en el fondo el resto, llámese el resto, las personas que nos rodean diariamente, amigos, etcétera, en el fondo esas personas muchas veces nos espejean a nosotros lo que nosotros no estamos logrando ver de nosotros mismos. ¿Mm? Y a lo mejor acá tú te estás sintiendo con miedo a dar estos pasos por no saber hacia dónde vas, pero sin embargo, hasta este momento, tu inconsciente y tu consciente están bastante armonizados el uno del otro, porque te perciben como una persona que sabe o está haciendo, se está dando el
tiempo, ya está haciéndolo con una madurez profunda para procesar o generar este cambio que realmente está aconteciendo en tu interior. Y este cambio ya no viene de ahora, no es reciente, porque esta posición en esta carta de acá, o la posición de acá, esto corresponde a la carta de tu pasado reciente. Y acá te aparece la carta de el mago. Si estamos hablando de la carta del mago y estamos viéndolo como en un pasado reciente, el mago, fíjate que es la carta por excelencia del poder yo hacerme cargo realmente de esto que yo necesito transformar o cambiar en mi vida de una forma muy positiva, sabiendo gestionar mi mundo interior, ¿ya? Para poder convertir aquellas sombras que yo tengo y llevar a que me empoderen en una posición, ¿ya? En la cual yo me sienta bien conmigo mismo. ¿Mm? Y hasta el momento, querido Scorpio, si tú vienes pasando alguna crisis, ¿m? Ten en cuenta que el camino que ya llevas andado o lo que ya has hecho desde un tiempo a esta parte, vienes haciéndolo muy bien. Solamente sigue confiando en ese inconsciente, en el fondo, en lo que tú realmente creas que es bueno para ti, lo que te lleve a soltar amarras, a liberarte de patrones conductuales o de patrones aprendidos que no me permiten avanzar o evolucionar en mi camino. Y hasta este momento tú lo estás haciendo muy bien. Mira, ¿y por qué te lo digo que lo estás haciendo muy bien? Porque mira, acá, como la carta en esta posición, que podría estar hablando del futuro próximo, te aparece la carta del Sol. Y la carta del Sol es la carta de la realización completa, ya el sentirse pleno conmigo mismo, el sentir de que el camino avanzado o el camino que estoy transitando ya me lleva a un buen destino o a un buen término o me está llevando en el fondo a poder conseguir aquello que yo estoy deseando, siempre y cuando aquello que estemos deseando evidentemente sea para nuestro crecimiento. Te recuerdo que acá mis tiradas de tarot no son predictivas, son más bien tiradas ontológicas. ¿A qué se refiere esto? Nos estamos conociendo nosotros, ¿ya? Para poder crecer como persona. Aquí no me está diciendo en ninguna parte que mañana vas a brillar como el sol. No, acá es tú sigues haciendo el trabajo que hasta este momento tú estás haciendo de la forma que lo vienes haciendo, que ha sido muy reflexiva, muy sabia incluso, ¿ya? Y ten en cuenta de que tu término de este proceso va a ser muy bueno. Y mira que mejor o que esto es realmente, mira, las cartas realmente, el tarot se alinea muchas veces para mostrarnos una ruta y indicarnos el camino por donde estamos yendo, estamos transitando en estos momentos. Porque la posición de esta carta acá abajo nos habla del momento actual, ¿ya? Recuerda que el loco es como la esencia de la tirada, pero esta carta de acá nos habla del momento actual que estás viviendo y te aparece la carta de la luna. La carta de la luna nos habla o nos propone en el fondo de que estamos en un momento, es muy propicio poder intentar, ya es el momento propicio de iluminar nuestras sombras y transformarlas. ¿Mm? Es decir, si tú en este momento estás pasando por una crisis existencial,
personal, económica, etcétera, en estos momentos, ¿ya? Pero que tú la has sabido gestionar hasta este momento de una forma muy armónica. Esta carta te está indicando de que no tengas miedo a seguir eh, llevando este proceso de crisis a cómo lo has llevado hasta esta hora. Porque la carta de la luna recuerda que en el fondo es la carta de la incertidumbre también, pero son esas incertidumbres que muchas veces basta con, lo digo de una forma muy metafórica, ya entrar a una habitación oscura y en vez de ponerse o en vez de tener el miedo a entrar a esa habitación oscura, es simplemente entrar a aquella habitación oscura y saber de que hay un interruptor en el cual yo puedo encender la luz y queda todo iluminado. No necesito caminar a tientas. ¿Mm? Quizás esta carta te está llevando a que es el momento preciso o en estos momentos atrévete a entrar en esa habitación que tienes en tu interior, en tu corazón y enciende la luz simplemente. Quizás te puedes, ¿cómo se llama?, admirar de lo que puedas encontrar. ¿Mm? Y quizás eran solamente miedos a lo desconocido. ¿Mm? Porque simplemente tú sabes que podemos encontrarnos con partes nuestras o muchas veces no queremos entrar en ciertas esferas por miedo a lo desconocido, pero cuando nos atrevemos a entrar realmente con un convencimiento claro de que yo estoy actuando de una forma correcta, ya nos puede llevar a iluminar esos interiores y a darnos cuenta, a maravillarnos con lo que nos podemos encontrar. Y nuestro mundo interior, créeme que es ilimitado y nos puede maravillar con lo que podemos descubrir de nosotros mismos y que no conocíamos solamente por miedo a querer conocer, ya por miedo a lo desconocido. Pero maravillarse es parte de la vida y si lo logramos hacer con nosotros mismos, qué mejor. En esta otra posición que aparece acá, esta es la única carta que habla de tu exterior. Es decir, en esta es la única carta que no te toca a ti, que no habla de ti, sino que esta carta habla de tu entorno más cercano, más íntimo. Es decir, tu familia, tus amigos, tus amistades, tu círculo cercano, el círculo en el cual tú te sientes en la confianza suficiente ya para poder expresarte y ser quien tú eres. Tu círculo actual te aparece, como bien te decía, la carta de la muerte, lo cual es muy bueno, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque en el fondo tu entorno está dándose cuenta de este proceso que tú traes de transformación y que no ha sido fácil, pero que tu entorno ya te está apoyando realmente a atreverte a mirar aquellos lados ocultos que tú tienes, ¿ah?, o aquellas sombras que tú tienes y te está animando a que realmente sueltes lo que no te llena, lo que no te satisface, lo que necesites dejar atrás, lo que necesites transformar. Y esto te está brillando en el fondo ¿cómo se llama? Tu entorno más cercano te está animando a que te atrevas a transformarte. ¿Mm? La transformación siempre, siempre, siempre es buena. No hay nada cuando las cosas se hacen con los ideales, teniendo claridad en mis propios ideales, ya aquello que me identifica realmente conmigo mismo. ¿Mm? Acá en el fondo no tengas miedo de transformar lo que no te está identificando contigo mismo, contigo misma. Y tu entorno es muy propicio en este momento y te anima y te va a estar apoyando a que sigas descubriendo ese camino.
La siguiente posición de la carta, eso sí, acá nos aparece lo que es la carta de la torre, ¿ya? Y en esta posición de la tirada de la cruz celta, aquí nos está hablando de tu miedo más profundo, ¿ya? Y tu miedo más profundo, acá podría estar hablándonos de quiebre de estructuras, ¿ah? La torre sí o sí es el cambio inevitable. El cambio inevitable es el cambio que aunque tú no lo quieras, va a suceder, ¿ya? Y acá nos está hablando de que en específicamente tú, querido signo de Escorpio, por lo menos en las energías de este inicio de semana, nos aparece acá de este miedo ya a ciertos cambios en tu estructura de pensamiento, de vida, de sombras. El inconsciente tuyo nos aparece el sumo sacerdote, ¿no es cierto? En el estado actual nos aparece la carta de la luna y tus miedos nos aparece la carta de la torre. ¿Ah? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿O cómo yo puedo interpretar esto? Porque en la esencia está el loco también y en tu pasado está el mago. ¿Mm? ¿Cómo yo podría interpretar esto? La verdad las cosas que si tú tienes un miedo o un miedo rotundo o un miedo muy profundo a la torre, podría esto estar significando de que estés dándote cuenta de que ciertas estructuras no, no se están ajustando a tus necesidades hoy en día. Y por eso es que la situación actual nos esté hablando de que te estás adentrando en terrenos que quizás te causan miedo porque son desconocidos. La torre siempre es positiva y acá lo que nos está invitando es que no tengas miedo a ser el gestor, la gestora de tus propios cambios. No tengas miedo a derribar, de construir interiormente esas estructuras que muchas veces nos sostienen y que por tradiciones ya traemos muy arraigados ciertas estructuras que muchas veces hay estructuras que ya no resuenan conmigo, ni contigo, con uno en sí. ¿Mm? La torre te invita a que te atrevas realmente a romper esas estructuras. No tengas miedo ya de adentrarte en estructuras nuevas. Que en el fondo recuerda que estás buscando o acá la lectura te está proponiendo que te empoderes más. ¿Ah? Si ciertas estructuras no me están llevando a sentirme a tener ese sentimiento de merecimiento completo, es decir, que mi vida merezca, ¿ah? O todo lo que yo he vivido merezca seguir avanzando porque sé que me merezco algo mejor, ¿ya? Y que las estructuras sean las que me están paralizando, no tengas miedo a destruirlas, a echarlas abajo. ¿Ah? Recuerda que puedes comenzar, somos infinitos, ¿ya? Nuestro pensamiento es ilimitado, no hay nada, no hay ni siquiera estudios científicos que puedan decir que nuestro pensamiento es limitado solamente. Nuestro pensamiento es ilimitado, por ende atrévete a indagar esos pensamientos, atrévete a querer cambiar, a querer adentrarte en aquellos pensamientos que tú crees que no los puedes cambiar o que son estructuras muy rígidas, porque tú sabes cómo hacer todos esos cambios de forma armoniosa. Por último, y la última carta, que aquí sería la tendencia al resultado, te aparece una carta muy buena que es la carta del juicio. Dentro de toda esta lectura que hoy día el tarot te trae,
El juicio no podría ser una mejor carta. Te aparecen dos cartas maravillosas, que sería el futuro próximo, tendencia al resultado. Futuro próximo te aparece la carta del sol, tendencia al resultado te aparece la carta del juicio, desafío te aparece la carta de la emperatriz. El juicio ya es justamente la carta que hace ya o que ya se atreve a hacer los cambios necesarios. ¿Mm? Recuerda que en el fondo el juicio, hay otra carta por ahí que es la carta de la justicia. El juicio es posterior a la justicia. El juicio es la sentencia, por decirlo, después de haber equilibrado en su justa medida. Es como ok, hágase esto y esto es lo que se va a tener que hacer. ¿Ah? El juicio en el fondo ya nos habla y nos da la claridad de qué es lo que tenemos que hacer realmente. Si tú te atreves ya o sigues este camino de la intuición, botando los paradigmas que ya no te sirven, paradigmas estructurales o mentales que no te sirven, ¿eh? Créeme que vas a llegar a poder armonizar totalmente este cambio que tú estás trayendo y poder incorporarlo de una forma muy beneficiosa en tu propio ser, en tu propia vida. Y vas a poder brillar, siendo tú mismo, tú misma, sabiéndote merecedor o merecedora de que te tienen que pasar cosas buenas. Por último, querido signo de Escorpio, acá para a modo de conclusión o cerrar esta lectura, acá traigo unas tarjetas, en el fondo como a modo de oráculo, sobre nuestras emociones. ¿Ya? Vamos a ver acá cuál te quiere regalar en este momento la energía para lo que está aconteciendo en tu vida, o de apoyo o de sugerencia o de guía simplemente para este momento. Vamos a esperar a que... Y aquí salió una que mira la carta que te sale, es la felicidad. La felicidad es una maravillosa emoción que te llena de alegría y bienestar. Es esa sensación de plenitud y satisfacción que experimentas cuando estás a gusto con tu propia vida. La felicidad es una actitud que puedes cultivar y mantener a lo largo del tiempo y es única para cada persona. Si te gustó el video, querido signo de Escorpio, no te olvides de darle like, comparte, comenta, suscríbete al canal, y si necesitas una lectura más privada, en la pantalla está mi correo electrónico, me escribes y yo te envío la información. Te abrazo muy fuerte y nos vemos en tu próxima lectura. Chao.